Bien, shalom, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Con el favor del Creador, hoy retomamos nuestro curso, la serie de clases que estamos llevando sobre los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Hoy corresponde la clase número 13, que está asociada al secreto número 12 que vamos a revelar hoy. Y el secreto que vamos a compartir, o los secretos que vamos a compartir, están en el texto de Mateo, capítulo 5, del verso 1 al 12. Ya aquí les voy a compartir la diapositiva. Aquí. Bien. Como hemos venido diciendo en cada clase, el Nuevo Testamento es un documento que pertenece a la rama judía de la Kabbalah, ¿ya? Si bien es cierto, el Nuevo Testamento es un documento occidental, o sea, de origen judío, pero popularmente se conoce de esta manera en el mundo occidental como Nuevo Testamento o por la teología, pero sabemos que todos los escritos que están aquí están codificados y lamentablemente no todo el mundo conoce los códigos que están aquí ocultos en estos textos. Los textos de Kabbalah no tienen como propósito revelarnos una historia, y es ahí donde caen las personas que o tropiezan, como dice el apóstol Pablo, aquellas personas que no conocen los códigos espirituales y se basan en la literalidad del texto para tratar de darle validez o invalidez a este documento que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, dentro de la rama judía hay una dimensión espiritual que se conoce como la Kabbalah, que es el nivel más profundo de comprensión de la Torá, y hay textos cabalísticos que tienen como propósito revelarnos secretos, misterios. En el lenguaje del Nuevo Testamento son conocidos como los misterios del reino de los cielos. Ya en el lenguaje actual es conocido como la Kabbalah, ya donde se revelan los misterios de la Torah. Entonces, los textos cabalísticos tienen como propósito revelarnos secretos sublimes, pero esos secretos antiguamente, como vimos en una clase, no estaban disponibles para toda la humanidad, no estaban disponibles ni siquiera para todo el pueblo judío. Pero el día de hoy estamos en una generación especial. El día de hoy estamos en una generación que se conoce como los talones del Mashiach, una generación de un nivel de conciencia mucho mayor que generaciones pasadas. Ya esta generación es conocida como la generación del Mashiach, el despertar de la conciencia y con muchos otros nombres más que dan alusión a cómo el conocimiento, la información está disponible y abierta a todo el mundo el día de hoy. Entonces, hemos venido trabajando junto a mi maestro, Janiel, todos estos secretos en alianza, en armonía con los textos cabalísticos, ¿ya? Entonces, sabemos que la Kabbalah pertenece a la rama judía, por lo tanto, esa es la Kabbalah kosher, esa es la Kabbalah apropiada, y es ahí donde nosotros nos basamos para revelar cada secreto.
Entonces, Rabí Yeshua de Nazaret fue un judío, fue un rabí y también un mecubal, un cabalista que en su generación revelaba los secretos del cielo a algunas personas del pueblo judío. Y en la primera clase que vimos de todas estas series, allí pusimos las bases, en dónde está puesta la Kabbalah, cuál es la evidencia, cuál es la base para hablar que estos textos son cabalísticos, los que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, la Kabbalah lo que hace es crear una historia, o sea, revelar una perla. De hecho, Rabí Yeshua de Nazaret también usa este término, no deis las perlas a los cerdos. Entonces, en el judaísmo, en el pueblo judío, se sabe que las perlas son los secretos de la Torá. Las perlas son los misterios de la Torá. Entonces, esas perlas o esos misterios están protegidos. Estas perlas están protegidas con vestiduras. Hay algo que cubre las perlas. ¿Y qué es lo que es? El texto, un cuento, una historia, un relato textual que aparentemente te quiere decir una cosa, pero en realidad el secreto, el misterio te quiere decir otra. Entonces, si tú has venido siguiendo esta serie de enseñanza, misterio revelado del Evangelio de Mateo, es decir, cada texto que aparece desde el capítulo 1 de Mateo en adelante, cuando tú le quitas las vestimentas, le quitas las vestiduras, que son la historia y los relatos que aparentemente parecen literal y tal vez contradictorio, pues realmente vas a dar con secretos extraordinarios. Entonces, para retomar lo que le vengo diciendo, siempre en cada clase como introducción, para que siempre lo tengamos presente. Hoy entramos al secreto número 12, al famoso texto conocido como las bienaventuranzas. Esto está en el capítulo 5, del verso 1 al 12. Vamos a ver qué es lo que dice el texto literal, porque de aquí vamos a extraer los secretos. Y vamos a leer y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, este es el texto literal. Este es el texto literal. ¿Qué secreto vamos a extraer de aquí? Vamos a comenzar. Primero, hay un texto aquí que dice en el verso 1,
viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Subir al monte es un código espiritual, ¿ya? Si tú crees que el relato, un relato cabalístico es que tú pienses que un rabino del primer siglo va a subir a la montaña, va a subir al monte porque quiere ir a hablar con Dios, pues hay muchos testimonios en el pueblo de Israel donde muchos rabinos van a hacer eso. Pero cuál es el mensaje ahí? La verdad que, de hecho, hasta Moisés dice que subió a la montaña, subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días. Pero ni la Torá ni los textos de la Kabbalah nos quieren contar una historia. Subir a la montaña o subir al monte o a los montes es un código espiritual que nos habla de altos niveles de conciencia. Repito, subir al monte es un código que nos habla de elevación o subir a los altos niveles de conciencia. Ya, de hecho, eso es llamado en la Kabbalah, según los misterios del reino de los cielos, como la principal montaña que habla la Torá en alusión al monte o la montaña del Sinaí, conocido como Ar Sinaí, donde Moisés fue por la Torá que tenemos hoy. De hecho, aquí quiero compartir contigo un código. Aquí tenemos la montaña Sinaí. Sabemos en gematría, en numerología hebrea, que las letras hebreas representan un valor numérico, ya sea de unidad, ya sea de decena o ya sea de centena. Entonces, cuando tú conoces el alfabeto hebreo y ya te aprendes cuál es el valor numérico estándar de cada letra, tú puedes hacer la sumatoria de una palabra, ¿ya? Entonces, en la Torá, nosotros vemos que Moisés subió al monte Sinaí. Ya, monte, dijimos que tiene que ver con una elevación de conciencia. La palabra Sinaí, cuando nosotros lo leemos en el texto hebreo, está compuesto de 4 letras hebreas. La letra Samech, que es la que está aquí, la letra Yud, la letra Nun y la letra Yud. Y aquí abajo tenemos el valor numérico de cada una de estas letras. La Samech vale 60, la letra Yud vale 10, la letra Nun vale 50 y la letra Yud vale 10. Cuando nosotros sumamos este valor numérico de esta palabra, nos da un valor numérico de un resultado de 130. Por lo tanto, la palabra Sinaí nos da valor numérico 130. Ahora, hay otra palabra en hebreo que también tiene como resultado valor 130 y es la palabra Sulam. La palabra Sulam es una palabra hebrea que se traduce en la Biblia como escalera. Y nos habla de qué? De la escalera de Jacob, la escalera de Jacob. Esa escalera que conectaba la tierra con el cielo. Por lo tanto, aquí tenemos dos palabras con valor numérico 130. La palabra Sulam se escribe con 3 letras hebreas, la letra Samech, la letra Lamed y la letra Mem. La Samech vale 60, la Lamed en numerología vale 30 y la Mem en numerología vale 40. Cuando hacemos la sumatoria nos da 130. Por lo tanto, Sinaí y Sulam nos da 130. Sinaí es el código para hablar de la dimensión espiritual donde subió Moisés para recibir los secretos de la Torá. Y Sulam es la escalera que conectaba el mundo físico con el mundo espiritual,
en la visión de el patriarca Jacob. Por lo tanto, hablar de el Sinaí o hablar de la escalera de Jacob es lo mismo, ¿ya? Es hablar de lo mismo. Y de hecho, los sabios enseñan que cuando dos palabras hebreas tienen el mismo resultado numérico, tú puedes sustituir una por otra. Entonces, Sulam, la escalera de Jacob, es en la escalera, metafóricamente hablando, del ascenso del alma a los mundos superiores, del ascenso del alma al mundo espiritual, del ascenso del alma a estados de conciencia muy altos. Entonces, ¿por qué se le llama escalera o sulam? ¿Por qué? Porque la conciencia va subiendo de niveles, ¿ya? De hecho, la Kabbalah enseña que nosotros tenemos 5 niveles de conciencia, ¿ok? Por lo tanto, partiendo desde el mundo físico hacia arriba, existe una escalera que tiene 4 peldaños, ¿ok? O 4 niveles superiores de conciencia. Entonces, cuando tú vas al texto de Mateo y te dice que Rabí Yeshua subió al monte, no es realmente el monte físico. Que Rabí Yeshua suba al monte quiere decir de que él entró al plano espiritual. Monte es Sinaí, ¿ok? O escalera, que es Sulam, es un código para hablar, ¿ok? De la ascensión a la dimensión espiritual. Entonces, el texto empieza diciendo, viendo la multitud, cuando la Torá va a comenzar a usar estos códigos de subir al monte y ver la multitud que está viendo Rabí Yeshua no es la multitud de gente, es la multitud de ángeles, es la multitud de ángeles que Rabí Yeshua va a mirar a través de la ascensión al mundo espiritual. ¿Ok? Esa multitud no es de gente, es multitud de ángeles. Entonces, subir a la montaña, ¿ok? Nos habla de subir los peldaños al mundo espiritual o subir los peldaños de nuestro estado de conciencia. Entonces, los sabios judíos han enseñado que esa escalera tiene 4 escalones haciendo referencia a los 4 mundos espirituales. Desde el mundo físico, que vendría siendo como el peldaño de acá abajo, al mundo espiritual, que es el peldaño más alto, ¿ok? Es decir, entre el mundo físico y el mundo espiritual hay 2 peldaños de por medio, y esto la Kabbalah le llama los 4 mundos espirituales. Entonces, subir a la montaña implica tener un alto nivel de conciencia o subir al mundo de Axilut, que así es como se conoce el 4 mundo, subir al mundo de Axilut, subir al mundo espiritual y bajar los secretos que en esa dimensión está, es decir, las grandes interpretaciones místicas, las grandes interpretaciones o secretos de la Torá. Esto es lo que Rabí Yeshua llama los misterios del reino de los cielos. Entonces, cuando el texto de Mateo, capítulo 1, verso 5, te dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos. Subir al monte quiere decir de que Rabí Yeshua entró en un estado de meditación, ¿ok? En un estado de contemplación, que su alma ingresó a la dimensión espiritual antes, antes de comenzar a revelar lo que va a revelar después. Entonces, las bienaventuranzas, ¿a qué están sujetos? Las bienaventuranzas que vemos en el texto de Mateo capítulo 5 son los secretos que Rabí Yeshua de Nazaret va a traer al subir al monte, es decir, a subir al mundo de la emanación espiritual y luego hacer bajar a este plano físico. Es como que si ustedes estuvieran aquí presentes y yo quisiera decirles, voy a compartir una enseñanza con ustedes, y al momento que yo veo que ustedes se acercan, yo me pongo a hacer una meditación cabalística, y en ese estado de meditación mi alma sube al monte, es decir, sube al mundo espiritual, ¿ok? Comienzo a meditar nombre de Dios y Dios me habla y inmediatamente yo traigo ese mensaje,
y comienzo a compartirlo con ustedes. Entonces, ese mensaje que agarré en el mundo superior, ese mensaje que tomé a través de la meditación, que la Torá o el Nuevo Testamento va a llamar subir al monte, lo traigo al mundo físico y digo, esta es la revelación, esta es la inspiración que Dios me ha dado o que la divina presencia de Dios me ha dado al momento de conectar con el mundo espiritual. Entonces, Rabí Yeshua, cuando enseñaba los secretos del cielo, él subía al monte, como lo hacía Moisés. Y aparte que ya dijimos en clases anteriores que Rabí Yeshua de Nazaret era la reencarnación de Moshe Rabenu, es la reencarnación de Moisés. Por lo tanto, la misma acción que tenía Moisés de subir al mundo espiritual, al mundo de la emanación, Rabí Yeshua también tenía eso, esa misma costumbre de subir al mundo de la emanación y bajar secretos del cielo, bajar los misterios del reino de los cielos. Entonces, eh, cuando tenemos esto claro, pues realmente todo va cambiando, ¿ok? Entonces, existen cuatro mundos principales, que es lo que vamos a llamar los cuatro peldaños de esta escalera, ¿ya? Vamos a ver, creo que debo tener una imagen más cercana por ahí. Permítame. Bien, bueno, según la Kabbalah, y le voy a explicar para los que no entienden esto, lo voy a explicar un poco. Según la Kabbalah, en un principio, o cuando era la luz infinita, cuando solamente existía el infinito, la luz infinita, Ore Ein Sof, la luz infinita, que es lo que llamamos el creador, dice que no había nada más, era todo luz infinita. Pero a la luz infinita, que es el creador, le nació un deseo, él tuvo un deseo de compartir esta luz de una manera diferente con sus creaciones. Y siendo una luz infinita, la Kabbalah enseña que el creador se contrajo, es decir, no había otro espacio para nada más, pero él se autocontrajo como en un punto donde la luz infinita rodeaba al punto, pero no ingresaba dentro. Entonces, eh, va a suceder, llamémosle así, un milagro, donde el creador va a abrirse para poder introducir en ese punto, y ese punto que nosotros llamamos vienen siendo todos los universos y multiversos que existen para nosotros, pero para el infinito es como un punto solamente. El creador quiso introducir su luz infinita en ese punto inicial y emanó su luz de una manera no como era con toda la potencia del infinito, sino que el creador creó un sistema de reducción de luz para que al momento de llegar al punto central, obviamente, ese espacio vacío que él creó no fuera otra vez destruido, porque el momento que era destruido, la luz infinita iba a volver a ser como era antes. Pero el creador en ese espacio decidió poder compartir su luz de manera graduada y él decidió hacer pasar esa luz para que no llegara en toda su potencia, hacerla pasar por mundos. Primero se contrae, arma un espacio vacío y en ese espacio vacío va a ingresar como un rayo de luz
que la Kabbalah le llama el Kav, ese rayo, extensión de luz, que va a salir del infinito y va a ingresar hacia el punto medio en donde se encuentra este espacio vacío y lo va a hacer pasar por niveles. ¿Ok? Entonces, esos niveles es lo que la Kabbalah le llama mundos, mundos espirituales. En cada mundo hay un tipo de luz que viene del infinito y se manifiesta. Hay otro mundo, ¿ok? Que va a reducir esa luz. Hay otro mundo que va a reducir hasta cuando llega al mundo de la acción, el mundo físico. Nosotros palpamos la luz del Creador. De eso la luz del Creador en este mundo está oculta. Es mínima, es mínima. Si el Creador volviera toda esta realidad al punto inicial de donde todo era infinito, pues ningún universo lo podría sostener. Ningún universo lo podría sostener. Entonces, a ese rayo, a esa, llamémosle así, extensión de luz, es lo que la Kabbalah también llama el árbol de la vida. ¿Ya? Entonces, ese espacio vacío va a comenzar a llenarse de luz, pero va a ir por grados. Esa luz infinita que viene va a venir pasando por grados. Y de hecho, el creador estableció un sistema energético por donde transita la luz del infinito, es lo que llamamos el árbol de la vida cosmogónico. Ese árbol de la vida es por donde va a transitar la luz y está representado también físicamente por el cosmos, ya por el sistema astral, el sistema de planetas y estrellas que rige nuestro sistema solar, y es ahí por donde se transita la luz y en las dimensiones espirituales ocultas, en esos planetas y estrellas, es por donde se manifiesta la luz infinita del Creador hasta llegar a nuestra conciencia. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ser la parte más baja de todos los mundos y por eso nosotros necesitamos subir, ascender esos niveles internos, esos niveles espirituales, hasta poder llegar a lo máximo, a lo más cercano a la luz del Creador. Es por eso que vemos a un Moisés que cuando sube al monte, es decir, cuando sube al mundo espiritual, al mundo de la emanación, la Torá dice que cuando Moisés baja del monte, dice que su rostro brillaba como la luz del sol. Era tanta la luz que este hombre había alcanzado los planos superiores que el pueblo de Israel veía cómo la cara de Moisés brillaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés estaba reflejando el ascenso de su alma a los mundos espirituales y cómo su acercamiento a la luz era más que cualquier otro ser humano que estaba en este plano físico. Lo mismo vemos de Rabí Yeshua cuando invita a sus discípulos, a Juan, a Pedro, a Jacob, y dice que lo lleva al monte, y Rabí Yeshua comienza a transfigurarse, y lo mismo dice el Nuevo Testamento, que él comienza a radiar luz, y los discípulos tuvieron que cubrirse y hacer una enramada en este caso, para Rabí Yeshua, hacer una enramada para Moisés que se manifestó en ese plano y el profeta Elías que también se manifestó en ese plano espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y contra más subimos, más cercanos a la luz estamos, entonces más luz también traemos a este plano físico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, bueno, el Ein Sof, el infinito, ¿ok? Todo era luz de la divinidad. Luego ocurre lo que es Simsum, autocontracción del creador. ¿Ok? Aquí está el espacio vacío. Y aquí está el punto donde va a ingresar la luz luego del infinito. ¿Ok? Aquí está el Kav. Esto se va a reducir luego por niveles, ¿ok? Hasta llegar acá donde estamos nosotros, el punto más bajo donde la luz del infinito va a llegar lo más reducida, ya lo más reducido. Y esa luz nosotros la vemos en el alma de los planetas y estrellas. Esa luz la vemos en el alma en el alma de nosotros. Esa luz la vemos en el alma de los animales, en el alma de los vegetales,
en el alma del reino mineral. Es decir, toda esa luz oculta en este plano físico está cubierto de cáscaras, está cubierto de materia, pero en realidad todo oculta la luz del infinito. Es por eso que cuando tú ves a Dios en todo. Es imposible no ver la divinidad en toda la creación. Es imposible no ver la divinidad en otro ser humano. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está oculta en todo el universo. El tema es hasta qué nivel está tu conciencia que lo logra percibir o no lo logra percibir. Entonces, bueno, aquí están los cuatro mundos. El mundo de Sia, que vendría siendo el mundo de la acción. El mundo de la acción es donde nosotros nos encontramos y pertenece a nuestro cuerpo físico. El mundo de Yexirah es conocido como el mundo de la formación. Ya aquí entramos a los planos de las emociones. Las emociones dan forma, ¿ok? A lo que viene del mundo del pensamiento. Tenemos el mundo de la creación, que en hebreo es conocido como Beriah, o Lama Beriah, el mundo de la creación. Y este mundo de la creación, pues, está relacionado con el hemisferio izquierdo del cerebro, el lógico, el estructural, el hemisferio que da forma, el hemisferio que organiza, el hemisferio que, que pone todo en su lugar, ¿ya? Y que es capaz de dar creatividad a lo que viene de un mundo más superior, que es conocido como Axilut. Axilut se traduce como emanación, el mundo espiritual, el mundo de la emanación, y esto está relacionado con la conexión con el mundo divino. Entonces, si miráramos la escalera de Jacob desde abajo para de acá hacia acá, pues veríamos que hacía el primer peldaño, Yexirá el segundo peldaño, vería el tercer peldaño, y Axilut es el cuarto peldaño. Ya estos cuatro mundos son las escaleras de Jacob. Adam Kadmon es, bueno, es conocido como mundo, pero en realidad no es un mundo. Ya es como un estado universal que contiene todo lo que viene del infinito, es como una especie de almacén de la luz infinita, donde potencialmente guarda todo lo que se va a revelar a los mundos que siguen. Por eso que Adam Kadmon no siempre es considerado como un mundo, y se reconoce más estos cuatro principales. ¿Ok? Y cósmicamente también existen estos mundos. O sea, estos mundos están dentro de tu alma y estos mundos también están en el exterior, están en el universo. Tú me dices, ¿de dónde sale eso tal vez? Pues hay un pasaje en el profeta Isaías, Isaías capítulo 43, el profeta Isayahu, así se dice en hebreo. El profeta Isayahu, Isaías capítulo 43, verso 7, dice el texto, todo lo que he llamado en mi nombre y para mi gloria lo creé, lo formé e incluso lo hice. Tú lees esto en español, pareciera que no revela nada, pero aquí está hablando la Ein Sof, está hablando el infinito, al que llamamos al creador de todos los mundos. Dice, todo lo que he llamado en mi nombre hace alusión al mundo de Axilut. ¿Cuál es el mundo de Axilut? El mundo de la emanación. ¿Y por qué en mi nombre? Porque la Kabbalah, este mundo es conocido como el mundo de los nombres de Dios. El mundo de los nombres de Dios. ¿Ok? Y luego dice, y para mi gloria lo creé. La palabra creé nos habla de Beriah. ¿Ya? De hecho, aquí está oculta esta palabra. Beriah. Entonces, luego dice, lo formé. Nos habla de Yexirah. Es decir, lo formé. Y luego incluso lo hice. Nos habla de Asia, del mundo de la acción. Entonces aquí tenemos el mundo de la emanación, el mundo de la emanación en donde están todas las experiencias espirituales.
¿Cómo llegamos al mundo de la emanación? Pues a través del estado de conciencia, o llegamos a través de las letras hebreas y los nombres de Dios. Entramos. Y esto es lo que la Torá le llama el monte. Moisés subió al monte, es este mundo espiritual, aquí. Moisés estaba en Asia, estaba en el mundo de la acción, en el mundo físico, pero subió a recibir la Torá a donde Axilut, al mundo de la emanación. Rabbi Yeshua estaba con sus discípulos en donde, en Asia, el mundo físico. Subió al monte Rabbi Yeshua para recibir los códigos que luego va a revelar de la bienaventuranza, ¿dónde? Al mundo de Axilut, al mundo de la emanación. Entonces, todos podemos subir a este mundo, todos podemos ascender a este mundo. Por eso Dios nos ha dado la herramienta de las letras hebreas, las energías de las letras hebreas que componen nombres de Dios o combinaciones de nombres de Dios. En el momento que nosotros hacemos una conexión con estos nombres a través de la meditación cabalística, nosotros ascendemos a los planos espirituales, conectamos con el mundo de la emanación. Entonces, te acabo de descifrar qué significa que Rabí Yeshua subió al monte. Y viendo la multitud, ¿pero qué multitud? Lo que pasa es que cuando una persona sube al mundo espiritual, la multitud que ve es multitud de ángeles. Es multitud de ángeles. Es decir, que lo que estaba viendo Rabí Yeshua en su estado meditativo eran los ángeles de esa dimensión. ¿Ok? Entonces, subir a la montaña, subir al monte, es captar la energía del mundo divino, es captar los mensajes, es captar los códigos que vienen de ese mundo. Y cuando el Nuevo Testamento dice, subió al monte y sentándose, o sea, no es para que tú te imagines que Rabbi Yeshua subió al monte y se puso en posición para sentarse en el monte. Ese no es el mensaje. Sentarse es un código también. Así como subir al monte es un código espiritual, sentarse también es un código espiritual. Entonces, subir a la montaña es captar los mensajes de esa dimensión espiritual, captar la energía del mundo divino. Y sentarse es bajarla a esta dimensión. Es por eso que cuando nosotros hacemos meditaciones cabalísticas, conectando con los nombres de Dios, nosotros subimos al mundo espiritual. Y en ese trance nosotros tenemos visiones espirituales. Nos hablan, el Creador nos habla, ya sea a través de los nombres de Dios, o ya sea a través de los ángeles, o ya sea a través del Mesías, pero el Creador nos habla en ese plano físico, a través de todos estos eh, voceros, llamémosle así. Y cuando nosotros terminamos de hacer la meditación, nosotros captamos el mensaje, cuando el alma regresa al cuerpo o la conciencia regresa a su estado mental, es en ese momento donde nosotros acarreamos un mensaje o una energía que no teníamos antes de la meditación. Entonces, cuando tú ves a Rabbi Yeshua diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿de dónde va a sacar eso Rabbi Yeshua? Rabbi Yeshua, todas estas bienaventuranzas que están en este texto, las bajó de ese plano, las bajó del mundo espiritual, subió y se sentó, es decir, las bajó a este plano físico. Yo no sé si las personas que están aquí conectadas a Zoom entendieron la idea de qué significa subir y sentarse, subir al monte y luego sentarse. Gracias, Miguel Ángel, por contestar. Excelente, por lo menos uno entendió. Bien, Elvi también. Amabel, excelente. Caro también. Abigail, bien. Y Irene dice que no.
Irene, te explico nuevamente. Subir al monte, te la voy a hacer más clara y más fácil. Subir al monte significa subir al mundo espiritual, a buscar mensajes divinos. Pero ¿cómo tú subes al mundo espiritual? A través de la meditación cabalística. Porque todo judío y todo cabalista sube al mundo espiritual a través de la meditación. Eso es subir al monte, ¿ya? Y que Rabbi Yeshua se asiente, quiere decir que todo lo que fue a subir, todo lo que fue a buscar al mundo espiritual, lo trajo a este mundo físico. ¿Y qué es lo que trajo? Las enseñanzas que están en las bienaventuranzas. Entonces Rabbi Yeshua vio a la gente, estaba con sus discípulos y dijo, voy a subir al mundo espiritual y luego voy a bajar al mundo físico. Pero a subir al mundo espiritual trajo una enseñanza. Y son las enseñanzas que se van a revelar en las bienaventuranzas. Eso es lo más simple que lo puedo explicar. Ya lo demás son palabras que aluden a lo mismo. Subir al mundo espiritual y bajar con, con nuevos mensajes secretos de la Torá, misterios del reino de los cielos, o con una energía divina que no teníamos antes de subir a esa dimensión. Eso es. Perfecto. Y lo demás son los detalles de los cuatro mundos, que no es el propósito de revelar esta clase, solamente desde el primero hasta el último, que es lo más fácil. Ya habrá una clase donde explicaremos mundo por mundo. De hecho, nuestro curso El Árbol de la Vida estamos explicando mundo por mundo con más detalle. Excelente, Irenita. Bien, me alegro que hayas podido entender. Excelente. Continuamos entonces. Eh, bien, entonces, cuando los judíos rezan en la sinagoga, hay rezos, hay rezos que los judíos lo hacen parado. ¿Ya? Hay veces donde el judío está rezando parado, pero a veces cuando está rezando el judío se sienta. Y son señales fisiológicas que aluden a que cuando el judío está rezando de pie, está captando la energía del mundo espiritual y cuando se sienta, lo está trayendo a esta dimensión física. Por eso también el texto dice en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Es decir, se capta la energía, se captan los mensajes y se atraen. Y se traen a este mundo físico. Así que para tener acceso a estos secretos que se encuentran en el Nuevo Testamento, dice que Rabí Yeshua subió al monte, asunto que no es literal. Ya lo vimos, no es literal. Subió al mundo de Axilut, subió al mundo de la emanación, subió al mundo espiritual, como un ascenso de su conciencia, un ascenso de estados de conciencia que va más allá de el mundo de la materia. ¿Ya? Otro detalle otro detalle es que los secretos del cielo no son compatibles con los de espíritu altivo. Nos dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los de espíritu altivo no son compatibles con los secretos del cielo. Los pobres de espíritu son personas compatibles con los secretos de la Torah, los misterios del reino de los cielos. Es por eso que hay gente que en las redes sociales se burla, se mofa, se ríe, y se ríe incluso hasta de estos mismos textos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto pasa, de hecho, hasta cualquier persona que sea dentro del mundo judío incluso, pueden haber personas que a lo mejor no entienden, no comprenden, y al no comprender los misterios del cielo, pues se burlan, se ríen. Y hay personas que están en la misma del mundo no judío. Hay personas que se ríen de todo esto, se mofan, hacen memes, hacen una y otra cosa para reírse y burlarse. Pero simplemente, ¿por qué? Porque ellos no entienden. Entonces, Rabbi Yeshua dice
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los de espíritu altivo no son compatibles con los secretos del cielo. Es que cuando nosotros hablamos de los secretos del cielo, no estamos refiriendo a los secretos en sí. Cuando nosotros decimos secretos del cielo, cielo es una metáfora para hacer referencia al creador del universo, a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es, al creador infinito. Entonces, para no pronunciar el nombre de Dios, nosotros buscamos un adjetivo que es cielo. Pero todos los cabalistas saben que nos referimos al creador. Cuando hablamos de los secretos del cielo, hacemos referencia a los secretos del creador, o a los secretos de Dios, o a los misterios de Dios. Por ende, tener acceso a los secretos de Dios, tener acceso a los secretos del cielo, tener significa tener acceso a Dios mismo, tener acceso a los misterios de Dios mismo. Pero cuando la persona es orgullosa, cuando la persona tiene un espíritu altivo, el mismo Dios no es compatible con esa persona. Como está escrito en los libros judíos, que el creador y el orgulloso no pueden convivir en el mismo mundo. El creador y el orgulloso, el creador y el altivo, no pueden estar no pueden estar juntos. Por ende, hay que tener un espíritu humilde para poder recepcionar los secretos que vienen del cielo, los secretos que vienen de Dios. Y si las personas se mofan de estos escritos, jamás van a poder entender las perlas, jamás van a poder entender lo preciado y la luz oculta que hay en los textos de este documento conocido como Nuevo Testamento, y principalmente las palabras de Rabí Yeshua de Nazaret, quien reveló toda esta dimensión espiritual. ¿Ya? Entonces, ya saben, hay que evitar tener un espíritu altivo, hay que evitar la soberbia, hay que evitar el orgullo, hay que evitar la arrogancia. Tú no te puedes jactar del conocimiento físico, no te puedes jactar del conocimiento literal de la Torá, porque ese no es el propósito divino. El propósito divino es traerte una respuesta a tu alma. La Torá fue dada para el corazón, la Torá fue dada para la conciencia, la Torá fue dada para transformar nuestras vidas, para trabajar esas malas cualidades, no para fortalecerlas. Si en ti hay orgullo, hay soberbia, hay arrogancia, entonces no esperes que los misterios del cielo se te sean revelados. De hecho, el mismo cielo te pone una cortina para que tu conciencia no vea las maravillas de la Torá. Como dijo el rey David, abre mis ojos, es decir, abre mi conciencia para, para ver las maravillas de tu Torá, para ver las maravillas de tu ley, como dice el Salmo 119. Pero no arrogante. De hecho, los propios escritos sagrados dicen, la divinidad se aleja de esa persona. Esa persona está rica, no necesita de Dios, no necesita de lo divino. ¿Te fijas? Entonces, bien. El verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Enseña la Kabbalah que cuando una persona llora delante del Creador, él se siente, la persona siente que lo ha abandonado, de eso el Creador mismo siente que lo ha abandonado. El Creador se ve obligado a ayudarlo. Repito, la Kabbalah enseña que cuando una persona llora delante del Creador, él se siente que lo ha abandonado y se ve obligado a ayudarlo. Pero es que aquí hay algo oculto. ¿Por qué Rabí Yeshua dice bienaventurados los que lloran? ¿Que las lágrimas tienen algo importante? ¿Por qué los que lloran reciben la atracción del Creador? ¿Por qué los que lloran reciben la presencia divina en sus vidas?
Pero no vamos, estamos hablando de lágrimas de hipocresía ni de actuaciones. Es importante saber que las lágrimas son la sangre del alma. Repito, una cosa es importante saber que las lágrimas son la sangre del alma. Cuando una persona está llorando, es que en realidad el alma está sangrando. E inmediatamente el Creador ve la sangre del alma, que son las lágrimas, y el Creador le presta ayuda del cielo a esa persona. Entonces, eso sucede cuando una persona abre su corazón al Creador, con humildad, ¿sí? Bienaventurados. Van a recibir respuesta a los que lloran, pero los que lloran de corazón, los que lloran con honestidad, los que lloran pidiendo auxilio al Creador. Entonces, cuando una persona abre su corazón a Dios y brota las lágrimas de sus ojos, el Creador envía de ayuda, ayuda. Por eso el rey David decía, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Tú crees que cuando el rey David decía, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Lo decía con prepotencia? ¿Tú crees que cuando el rey David decía, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Lo decía con arrogancia? ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Hashem, viene del Creador que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene mi socorro? Cuando llegas al punto donde tu alma no da más y tu alma comienza a sangrar, donde tu alma quiere botar lágrimas, tú dices, ¿de dónde viene mi socorro? El alma sabe que su socorro viene del cielo. El alma sabe que su socorro viene de su fuente divina. Pero los soberbios, los arrogantes, las personas que son ricas de ego, ricas en ego, no necesitan a Dios, no necesitan la salvación en sus vidas. Entonces, las lágrimas que representan la sangre del alma son mecanismos y secretos muy importantes. De hecho, mi Rab, mi maestro Janiel, él a mí me contó que tuvo una experiencia meditativa cuando él estaba meditando. Dice que en su estado de meditación lo llevaron a un lugar que se llama el Valle de las Lágrimas. Y cuando llega al Valle de las Lágrimas, se le acercó a su guía espiritual en ese momento y le dijo, o sea, su guía espiritual le dice que en ese lugar todas las peticiones son oídas. Así que es muy importante cuando nos acercamos al Creador y comienzan a brotar lágrimas desde lo más profundo de nuestro ser, porque las lágrimas vienen del alma, que se manifiestan en el cuerpo, pero salen desde el alma. Entonces ya sabes que son bienaventurados los que lloran. Ellos recibirán consolación. El verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene muchas cáscaras en su cuerpo, es decir, kelipot, como decimos en Kabbalah, el cuerpo de esta persona no es translúcida. Y para que la luz del Creador pueda penetrar, porque cuando nosotros conectamos con el mundo de la emanación, es decir, cuando subimos al monte, ya lo dijimos, es una relación de flujo y reflujo. Es decir, nosotros enviamos nombre de Dios y ellos nos envían imágenes o circunstancias durante el día. Entonces, esto implica, si una persona
no ha trabajado sus malas cualidades, ya sea la ira, el enojo, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la mala lengua, una persona chismosa, todas esas malas cualidades que vienen del cuerpo, entonces la meditación cabalística no va a funcionar. Es decir, meditamos los nombres de Dios, pero no recibimos ni respuesta, no recibimos ni imágenes de respuesta que nos manda el mundo espiritual. Entonces, cuando decimos bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, eh, estamos hablando de los mensajes que nos manda el mundo espiritual. Pero cuando una persona no ha trabajado esas cáscaras y su cuerpo físico está lleno de energías o está lleno de malas cualidades, entonces no puede recibir la tierra por heredad. Y la tierra, Eretz, es una alusión también a la tierra de arriba, como dice el libro del Zohar. El Zohar dice la tierra de Israel está acá abajo, pero también está la tierra de Israel de arriba. Y la tierra alude a qué cosa? Al mundo espiritual, de donde nos vienen los mensajes divinos. Entonces, por eso es que hay personas que oran y no sienten a Dios. Por eso es que hay personas que meditan y no reciben imágenes, no reciben mensaje, no reciben profecía, no reciben revelación, no reciben inspiración. ¿Por qué? Porque su cuerpo está lleno de clipot, está lleno de malas cualidades, energías que le han añadido a su cuerpo y la persona no tiene acceso al mundo espiritual. Pues ya dimos una clase de cómo quitar esas energías en esta misma serie, a través de la inmersión en agua, las purificaciones en aguas vivas, con meditación de nombre de Dios. Entonces, eso implica si una persona no ha trabajado sus malas cualidades, la meditación cabalística o incluso la propia oración no le va a funcionarle a esa persona que se trata de acercarse a la divinidad. Esa persona no va a recibir respuesta, no va a recibir imágenes, no va a recibir eh, iluminación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en este mundo físico en las malas cualidades? Por medio de los preceptos de la Torá que se consideran negativas. Esos preceptos que se consideran negativos de la Torá son todos aquellos preceptos que están descritos en las leyes divinas como esto no harás. De hecho, según los sabios, existen entre 613 preceptos o 613 leyes divinas o 613 leyes universales y 365 de ellas son negativas, es decir, 365 de esas leyes espirituales es cuando Dios habló del cielo y dijo, esto no harás. Entonces, cada vez que tú lees o cada vez que tú quieres integrar en tu vida el no harás, eso se llama poner en práctica las leyes que te van a ayudar a quitar las malas energías del cuerpo, las malas cualidades del cuerpo, que son preceptos o leyes espirituales restringidos o de continencia. Por ejemplo, si la Torah te dice no robarás, si la Torah te dice no adulterarás, si la Torah te dice no idolatría, si la Torah te dice no blasfemia, por ejemplo, esos no harás, son leyes de restricción y de continencia. Entonces, trabajando esos preceptos, trabajando esas leyes espirituales, tú puedes eh, trabajar esas malas cualidades en ti. Entonces, te vas a volver una persona mansa. La persona que no es mansa está llena de malas cualidades. Entonces, todo esto ayuda a regular el cuerpo, porque el cuerpo es como una bestia salvaje. Y a la bestia salvaje hay que ponerle freno. Y la Torá nos dio 365 frenos para frenar el mal instinto que sale del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el freno que le ponemos al cuerpo? Repetimos, todos los mandamientos negativos de la Torá le ponen freno al cuerpo y ayudan a trabajar las malas cualidades.
Seguimos. También Rabí Yeshua dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando una persona se apasiona y tiene un deseo grande de conocer al Creador, en el cielo le van abriendo camino para que Él se acerque. Incluso le facilitan a esa persona acceso a libros. De hecho, como enseña el maestro Abel Goslan, no eres tú quien buscó el libro, sino fue el libro que te buscó a ti. No fuiste tú quien buscó los secretos del cielo, sino que fueron los secretos del cielo que te buscaron a ti y te encontraron. Consecuentemente, cada vez que nosotros tenemos hambre y sed por los secretos de Dios, esa persona recibe ayuda del cielo. Por eso tiene que haber una motivación, una pasión muy grande, una motivación poderosa por deseo, por un deseo de conocer a Dios, como el hombre o la hembra desea a su cónyuge, desea al macho o a la hembra, así nosotros, en referencia a Dios, somos su hembra, su parte femenina. Entonces, el alma del ser humano con, con el alma de Dios, con respecto al alma de Dios, nosotros somos femeninos. Porque Dios es el que nos da y nuestra alma es quien recibe de Dios. Esos son los conceptos masculinos y femeninos. Entonces, de hecho, yo estoy seguro que todas las personas que están aquí, Alejandro, Abigail, Nelvi, Caro, Daniela, Enrique, Esther, Irene, Carlita, Miguel Ángel, Pastor Julio y su esposa, son personas que han llegado a los conocimientos de los secretos del cielo, porque sé, y eso estoy seguro que es así, por el hambre y por la sed de justicia, por el hambre y la sed de Dios que han tenido en su interior. Entonces, esa hambre y esa sed por los secretos del cielo han hecho que el Creador les haya traído a este camino, que el Creador les haya traído a la revelación de los secretos del cielo. Entonces, el Creador cuando ve a su amada pidiendo, el Creador cuando ve a su amada deseando, ¿por qué lo que sucede? El Creador le da. El Creador insufla en esa alma los misterios del cielo. El Creador insufla en esa alma dones. El Creador insufla en esa alma propósito, ideas, proyectos, bendiciones, la profecía, revelaciones. Inyecta en esa alma. ¿Por qué? Porque el Creador se excita cuando ve un alma aquí en este mundo que lo desea con todo su ser. Por eso yo cuando me acerqué a los secretos de la Torá, yo tenía un deseo. Yo no me conformé con lo que en la religión me enseñaron. Yo pude haberme quedado y dar de vuelta y darle vueltas, pero mi alma por dentro deseaba a Dios, deseaba la presencia divina con fuego. Había un fuego en mi interior, había una excitación por conocer más, por tener experiencia con la divinidad. No quería solamente predicar ni enseñar de un Dios de otros. Quería enseñar y poder revelar a mi Dios. Moisés tuvo una experiencia con Dios, Baruch Hashem. Bendito sea el Señor por la experiencia que tuvo Moisés. Bendito sea el Señor por la experiencia que tuvo Abraham. Bendito sea el Señor por la experiencia que tuvieron los patriarcas y matriarcas. Bendito sea Dios por la experiencia que tuvieron los profetas del pueblo de Israel. Bendito sea Dios por la experiencia que tuvieron los grandes cabalistas. Bendito sea Dios por la experiencia o por las revelaciones que tenía Rabí Yeshua y sus apóstoles. Pero tú te vas a pasar toda la vida hablando y revelando del Dios de otro, de las experiencias de otro y no las propias tuyas. Yo te puedo decir, con experiencia propia, yo te puedo decir, yo pasaba noches enteras hablando con el Creador, noches llorando, botando lágrimas por mis ojos, que yo quería tener un encuentro con Él, que yo quería conocer sus secretos. En mi habitación, salía a caminar por la naturaleza, en medio de la naturaleza, en la playa, en la naturaleza donde habían árboles.
salí a hablar con Dios. No quería conformarme con lo que siempre había aprendido dentro de la religión. Y pues bueno, Dios dijo, esta vasija está lista porque hay unos secretos que lo andan buscando. Hay revelaciones que lo andan buscando. Hay misterios que lo andan buscando. Y yo digo, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que pude hallar estas maravillas de la Torá, como dijo el rey David. De hecho, cuando ingresé al mundo de la Torá, pasaron muchos años para poder encontrarme con todas estas bendiciones, poder encontrarme con todas estas perlas. Pero llegué a un punto donde mi conciencia comenzó a elevarse. Entré al mundo de la Kabbalah, entré a los secretos del cielo, entré a los misterios del reino, y pues me encontré que había una sabiduría increíble, había una revelación increíble, que con poco que empecé a ingresar, ya empecé a tener experiencias espirituales nuevas que antes no tenía. Y empecé a abrir, mi conciencia comenzó a expandirse, empecé a romper los paradigmas de la religión, empecé a desaprender para poder aprender, empecé a abrirme paso a nuevas realidades. Y de hecho todavía estoy en ese camino, no puedo decir lo alcancé todo. Simplemente te comento cómo fue mi proceso en esta vida y cómo he recibido respuestas de revelación. Hoy en día comparto con amistades estos secretos, comparto con familiares estos secretos, comparto con amigos estos secretos, comparto con ustedes estos secretos. Pero estos secretos estaban en equivalencia, eran proporcionales al deseo que yo tenía con mi Padre que está en los cielos. Estos secretos eran proporcional al deseo, a mi deseo, a mi excitación por tener una experiencia directa con Dios. Entonces, cuando tú tienes una experiencia directa con Dios y Dios comienza a hablar a tu conciencia, pues realmente tú te comienzas a darte cuenta que la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres no se compara con lo que comienzas a recibir del cielo. Así que yo estoy confiado y estoy seguro que los que están aquí presentes son gente. Y así como a nivel mundial, yo soy un profesor de muchos que hay que están enseñando los misterios del reino de los cielos. Pero ustedes son personas que han tenido hambre y sed de justicia. Es por eso que sus almas están siendo saciadas con estas verdades. Es por eso que su alma está siendo saciada con estos secretos, con estos misterios. Esto es comida que viene del cielo. Este es el maná que viene del cielo. Y esto está fluyendo de la boca de Rabbi Yeshua que viene de más de 2000 años atrás. ¿Sí? De hecho, es como que nuestra alma le dice al Creador, estoy en celo, estoy en celo, mi alma te necesita. Pues el rey David decía, clamo, mi alma clama por ti, mi alma está sedienta de ti. Cuando el alma está sedienta de Akadosh Baruj Hu, cuando el alma está sediento de su Creador, es como una mujer en celo. Nuestra alma está en celo respecto a Dios. ¿Tú crees que nosotros no excitamos a Dios? Claro que nosotros lo excitamos con nuestro deseo de conectar con Él, con nuestro deseo de unirnos a Él. Conectamos. Dice el verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí tenemos otro secreto, otro extracto del secreto que dice que cuando iluminamos a todos aquellos que están en un nivel inferior, entonces nosotros también seremos iluminados. Dice el secreto de Rabbi Yeshua: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa ser misericordioso? Significa que cuando tú estás en un nivel superior de conciencia, cuando tú has alcanzado un nivel espiritual superior de luz, pues tú compartes, ¿ok? Y tú iluminas a aquellas personas que todavía no han alcanzado ese nivel. Tú no los juzgas, no los criticas,
tú los amas y compartes luz. Entonces, eso significa tener misericordia. Y cuando tú tienes misericordia, revelando, iluminando a los que están en bajos niveles de conciencia y ellos logran subir, ellos logran ascender, ellos logran conectar con Dios, con la divinidad, pues tú también alcanzarás misericordia. Entonces, la idea por la cual estamos en este mundo es ayudar al prójimo. Venimos acá a compartir. Todos tenemos un nivel de luz y ese nivel de luz, si queremos que se amplíe, debemos compartirlo con las personas que lo necesitan. Y los niveles de luz se pueden dar en muchos campos. Niveles energéticos. Esos niveles de luz se pueden dar a través del dinero. Ese nivel de luz se puede dar a través de la empatía, a través del amor, a través de la compasión, a través de incluso de una sonrisa. Ese nivel de luz se puede manifestar en la salud, etcétera. Entonces, la energía o la luz está oculta en todo este universo. Entonces, cuando tú tienes misericordia, ya sea compartiendo sabiduría espiritual, cuando tú tienes misericordia, compartiendo dinero con los más necesitados, cuando tú tienes misericordia, compartiendo amor con aquellas personas que sufren, cuando tú tienes compasión de aquellas personas débiles, cuando tú tienes compasión con aquellas personas que no han alcanzado niveles de luz, cuando tú tienes compasión con una persona que está angustiada y le regala una sonrisa, cuando tú tienes un nivel de luz y visita a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, pues realmente tú estás actuando en misericordia, ¿sí? Entonces, los misericordiosos es compartir luz. Y esa luz puede ir oculta o protegida detrás de todas estas acciones. Entonces, los misericordiosos es iluminar y cuando iluminamos subimos un escalón. Porque ese es el objetivo por el cual estamos en este mundo. Vinimos a compartir. Y compartir es ayudar a alguien que está en un nivel inferior. De hecho, enseña la Kabbalah que el hombre tiene que elevar a toda la creación que está por debajo de él. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces incluso de elevar el reino animal, de elevar el reino vegetal, de elevar al reino mineral. Tiene, tiene que esa persona elevar todos los reinos que están por debajo de él. Pues nosotros somos la corona de la creación. Estamos en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ya? Nos quedan varias bienaventuranzas más. Del verso 8 nos queda, del verso 9. eh, y eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya para que no sea tan largo, tan tedioso, pues vamos a dejar para la próxima clase la continuidad de estas bienaventuranzas. Muy bien. Entonces, con esto cerramos. Esta es la clase, vamos a ponerle la clase número 13 parte 1. Luego seguiremos con la clase número 13 parte 2. ¿Ya? Y secreto número 12 parte 1, secreto número 12 parte 2. Parte 1 y parte 2. Bien, que esta luz de hoy haya podido penetrar tu alma, tu conciencia. Que Hashem, que es bueno y bendito, te otorgue gracia, sabiduría delante de Dios y de los hombres. Amén y amén.